Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en las actividades periódicas que organizamos por parte del capítulo Colombia de Egresados ESADE. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Diego Cardona. Soy el presidente del capítulo Colombia de la Asociación de Egresados de ESADE. En el día de hoy vamos a tener un panel muy interesante de casos empresariales de acción frente al COVID. Se trata de 3 ESADE alumni, 3 empresas, 3 sectores, una única realidad. La idea es que conversemos sobre las acciones que se han implementado frente a la crisis generada por la pandemia, efectos que se han obtenido y que se esperan obtener como un acervo de buenas prácticas a tener en cuenta en el rol de alto directivo empresarial. Nos acompañarán Javier Castro, él es MBA del 2005 y en este momento lidera la empresa Ads Murai, que se encuentra en el sector de la publicidad digital. También estará con nosotros Ignacy Puig, máster en marketing del año 94, quien nos conversará de cómo ha venido liderando una interesante empresa familiar del sector editorial colombiano, ECOE. Y cerrará este grupo de alumnis Ricardo Cuervo, que es egresado del PLD del 2015, quien nos hablará de una organización que se encuentra en un sector altamente turbulento como es el de los servicios petroleros. Se trata de la empresa Latina Energy. Para cerrar, yo escogeré como moderador algunas de las preguntas que se expresen en el chat, de tal manera que se las podamos remitir a nuestros participantes del panel y de esa manera logremos generar una conversación agradable como normalmente ha sido en nuestros eventos. Les agradezco mucho mantener apagados sus micrófonos para evitar interferencias con nuestros ponentes. Y como acabo de comentarles, por favor coloquen sus preguntas en el chat, de tal manera que al finalizar la presentación le podamos pasar a nuestros ponentes sus inquietudes. Les agradezco mucho. Comencemos entonces con Ignacy. Ignacy, por favor, arranquemos. El auditorio es tuyo. Había muy pocas realmente preparadas, ¿no? Y esto a nosotros nos afectó directamente. Primero, las librerías cerradas, ¿no? A nivel de anécdota os puedo comentar que uno de nuestros clientes importantes, como es uno de los dos principales retailers de Colombia, pues me acuerdo en una conversación hablando con el director general que o sea, es un cliente que a nosotros nos factura como 50 o 60 millones al mes en Colombia. Y claro, el mes de mayo o junio nos facturaba 700.000 pesos, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, quizás si cogemos un carrito tú y yo y nos vamos por aquí por el barrio con 20 libros, facturamos más, ¿no? Pero a este paso, claro, todas las librerías cerradas, pero cerradas, y claro, eso tuvo un impacto brutal, ¿no? El primer impacto que tuvo, lógicamente para nosotros, fue, por ejemplo, venta en librerías, cero. O sea, no poco, cero, cero, cero patatero. Eh, Hoy en día estas librerías ya han vuelto a abrir, como todos sabéis, pero han vuelto a abrir las grandes. Hay algunas que se han quedado ya por el camino, porque en Colombia el canal de las librerías, fuera de un par o tres de cadenas importantes, lo otro son pues librerías mucho más pequeñas, que bueno, a no ser que fuera el propietario, el dueño, pues realmente no han podido resistir estar 5 meses o 6 meses con facturación cero, ¿no? En el caso de nuestros distribuidores, que también es un canal muy importante, ha pasado lo mismo. Nuestros distribuidores principalmente venden o al Estado o a las instituciones. Instituciones, el libro impreso murió, con lo cual esta gente también muy complicado. Otro canal muy complicado, facturando prácticamente cero en Colombia. Ya ni hablamos de la exportación desapareció también, cero. Las universidades, pues ahí, ¿qué pasó? Pues esto, claro, como decíamos antes, había universidades preparadas para todo el cambio, nosotros teníamos productos digitales, con lo cual el impacto no fue tan grande y de hecho ahí, ya hablaremos luego, se abrieron oportunidades, pero realmente, pues aquí hay otras cosas que veremos luego, que por ejemplo, pues todo esto ha tenido un resultado en la matrícula terrible, con lo cual hay menos dinero y si había presupuestos, pues o se reducen las compras
o no adquieren nuevos productos, no en general, pero es bastante una cosa importante. Estamos hablando de reducciones de matrícula de un 30% en algún caso. O sea, una institución que tenga 50.000 estudiantes, pues pierde 15.000, ¿no? Pues esto es una pasada, ¿no? Ahí se abre otra cosa, que es lo que está pasando, ¿no? Plataformas. ¿Qué plataformas? Pues nosotros trabajamos con plataformas B2B y B2C, ¿no? Todas las plataformas de venta al consumidor pues han ido funcionando. Todo el mundo ha oído, ¿no? Que Amazon ha vendido tanto y tal, pero claro, libros de literatura o lo que quieran, pero libros técnicos, pues sí, ha aumentado la venta, pero tampoco a unos niveles extremos, básicamente porque la misma demanda ha caído. Por otro lado, nosotros, como os comentaba, teníamos unos modelos de productos digitales, ya que iniciamos el cambio hace cerca de 5 años, con lo cual, pues ahí en ese aspecto, pues realmente esto es lo que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? En este momento, ¿no? O sea, en este momento, pues disminuyó la venta del libro impreso en un 70%, los ingresos que provenían. En nuestra compañía el 40% de los ingresos son de producto digital y el 60% de producto impreso. Pues el 70% de ese 60% se lo llevó el viento, ¿no? Desapareció. Bueno, pues ahí esa es una de las cosas que pasó. Claro, realmente podemos ver que todo esto, pues en un principio, pues nosotros, pues no somos médicos ni nada de esto, pues pensamos, bueno, esto es un tema de un mes, ¿no? Supongo que alguien sacará la vacuna y todos para adelante. Pero bueno, la realidad es que pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasan 4 meses, la nómina sigue ahí, los ingresos se caen, las grandes ayudas del gobierno, bueno, pues no sé dónde están. Bueno, el resultado es que nosotros, como empresa familiar y en cierta manera conservadora, pues gracias a Dios, no debíamos un peso a nadie, no sabemos lo que es un crédito, estamos en unas instalaciones que son propias y teníamos bastante caja disponible, con lo cual podíamos parar el golpe sin problema, ¿no? Claro, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no teníamos ganas de ir a los bancos a pedir los magníficos créditos al, no sé, al 15%, o no sé cuánto era eso, ¿no? Pero la realidad es que teníamos caja suficiente y como hemos sido una empresa que ha estado bien posicionada y en el mercado, tanto aquí como en nuestra filial que tenemos en México, pues bueno, no me he sufrido problemas de caja, ¿no? En este aspecto. ¿Qué pasó en la organización? Bueno, pues evidentemente lo primero que pasó es que hubo una reestructuración y dices, hombre, ¿pero por qué? Bueno, pues porque como empresa familiar también teníamos nuestras cositas y bueno, pues teníamos gente que bueno, en la época de vacas gordas, pues dices, oye, bueno, va, tú, venga, va, lo vamos a mantener aquí, venga, pues esto lo podrían hacer, esto que hacen 2 personas lo podría hacer una y tal, pero bueno, ¿sabes? Un poquito empresa familiar, más paternalista, todo esto, pero claro, llega un momento que dices, bueno, ya se ha acabado el rollo, ¿no? O sea, aquí tenemos que aprovechar además y hacer una reestructuración para optimizar los recursos humanos que tenemos y los recursos y las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, hubo una reestructuración, de hecho ha habido una reestructuración importante que ha afectado al 20% de la plantilla, pero digamos que también es una cosa que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Nosotros teníamos un modelo de representantes distribuidos por Colombia que van visitando todas las universidades, que en este momento, cuando no las pueden visitar, pues es lo mismo que trabajen desde Bogotá que desde Barranquilla, ¿no? Al final no pueden ir a la universidad a presentar nuestros productos y tenemos que cambiar el modelo y hacerlo todo a nivel de teleconferencias, emails, tal. Claro, esto tiene una dificultad. Primero, que no estábamos acostumbrados a esto, porque como repito, pues el profesor estaba acostumbrado siempre a que le llegue allá la persona, el representante, le presente los productos, todo esto. Claro, esto desaparece así de la noche al día. Y nuestro propio equipo comercial, pues también, bueno, pues no todo el mundo tenía las habilidades, no todo el mundo pues estaba acostumbrado a desarrollar una acción comercial y una planeación comercial basada pues en el email, en el teléfono, en todas estas herramientas que son las que nos han quedado ahora. Y bueno, pues ha sido una cosa un poco complicada, ¿no? Nosotros también aprovechamos y tuvimos que implementar algunas cosas que quizá para una empresa más moderna, pues
es como obvio, pero bueno, nosotros aprovechamos todo esto como una oportunidad para realmente, pues esto, reestructurar optimizando el personal, cambiando un poco las metodologías de trabajo y optimizando al máximo la tecnología. Bueno, pues sí, claro, pues hemos tenido que acostumbrar a todo el mundo a trabajar en remoto, que si se me cae el servidor, que si se me cae el no sé qué, que si resulta que tengo que ir a la empresa porque no sé qué ha pasado. Bueno, un poquito el drama, ¿no? También hemos tenido que implementar CRMs y herramientas de seguimiento mucho más, si quieres decir, precisas, cosa que tampoco la gente está muy acostumbrada, porque, claro, la cosa es que yo te veo 2 veces a la semana a un comercial y otra vez es que no te veo nunca. Entonces llevamos 5 meses sin vernos ni la cara, ¿no? Entonces todo esto es un cambio importante, al menos para nosotros, ¿no? Eh, personalmente, pues no tengo claridad de que la gente o de que todo el mundo sea igual de productivo desde su casa que desde una oficina, no lo tengo tan claro, pues seguramente habrá gente que sí, pero en toda la empresa, yo no creo que toda la empresa sea igual en este aspecto, pues como os decía, el teletrabajo pues nos ha traído unos cambios, unas supervisiones, también unas complicaciones. Nosotros teníamos pues unos temas de teléfono, pues que sencillamente pues nos llamaban por teléfono y claro, si no estabas, le pasamos con la extensión 101 y nadie contestaba, ¿no? Porque no había nadie. Entonces, en todo este medio tuvimos que cambiar a todo el tema de telefonía IP y cosas de estas, que lo hicimos, para que así, pues independientemente de donde estuviera la gente, marcando una extensión, pues estuviera en su casa, la recepcionista, todo el mundo podía funcionar, ¿no? Esto es una cosa que hemos hecho. También aprovechamos para, pues, para hacer todo un tema del cableado estructurado en nuestra compañía que era necesario para poder optimizar todo el servicio de Internet, fibra óptica y todo esto. Y bueno, otra cosa que está relacionada con todo lo que os hemos hablado, estoy hablando, es la necesidad de capacitación de la gente, ¿no? O sea, hemos tenido que, bueno, pues capacitar mucho más a la gente en la utilización de los sistemas, porque antes, oye, David, no sé hacer esto, tal cual, y te ayudaba. Ahora, pues ahora estás tú solo en tu casa y, oye, no me va esto, no me funciona la computadora, todo el show, ¿no? Entonces, hemos hecho unos programas de capacitación muy fuertes para todo el personal en herramientas, no sé, básicas para nosotros como el Office, en la optimización del CRM, en la optimización del sistema que usamos contable y de gestión. Y bueno, hemos hecho unos cambios de procesos también aprovechando esta coyuntura que, bueno, pues tú sabes, hay gente que está a lo mejor más cómoda en una zona de confort y bueno, como la secretaria hace esto o el asistente hace lo otro y ahora mire, aquí tenemos que optimizar la gente y aquí se acabaron los, los gastos extras y si lo que tiene que hacer usted lo va a tener que hacer usted y cuando llame a la secretaria resulta que no habrá secretaria. Bueno, esto es pequeños cambios, no me quiero extender, que hemos hecho aquí. Y al final, pues no siendo tan pesimista a pesar del golpe que nos ha dado todo esto, que es importante, lo quiero ver como una fase positiva de la compañía, que ya llegaba una evolución hacia lo digital y que personalmente tenemos claro que es o hacia ahí o hacia ningún lado. Y nosotros, pues, dentro de todas estas, ¿qué te diría yo? Amenazas, pues lo vemos realmente como una oportunidad y sobre todo un acelerador del cambio que veníamos haciendo. El producto impreso para nosotros es un producto que en nuestras planeaciones el año que viene va a tener una disminución pues entre un 30 y un 50% de lo que fue en el 2020. A partir de ahí nuestra compañía ha decidido hacer unas inversiones por el tipo de producto que hacemos en unas máquinas, en una tecnología para poder nosotros imprimir bajo demanda. La mayoría de nuestros pedidos son muchos pedidos de pocas cantidades. Por otro lado, también estamos desarrollando nuevas formas de monetización del contenido a nivel digital. Por poner un ejemplo, pues estamos haciendo cursos, estamos haciendo, no sé, diferentes productos que los estamos testando. Hemos tenido un aumento muy fuerte en todo lo que ha sido el e-commerce y seguimos trabajando en eso, es una apuesta importante
tenemos muchos proyectos a desarrollar en toda la parte digital relacionados con el e-learning, relacionados con, bueno, pues con el concepto más de biblioteca digital, aunque personalmente ya lo veo como una cosa que parece el boom, pero ya casi para mí es un poquito pasado. Y evidentemente, pues la compañía ha decidido hacer unas inversiones para, en nuestra opinión, un modelo importante al cual va la enseñanza de la universidad, que son todo el tema de los laboratorios virtuales, las simulaciones. Esto para nosotros es una oportunidad importante. Tenemos la suerte de que tenemos el capital para poder hacer estas inversiones, porque realmente son inversiones costosas para nuestro sector, que no es un sector fácil, y para compañías que fuera de las grandes multinacionales, de las 2 multinacionales o así que operan en Colombia, para ellos hacer una inversión a este nivel es nada, o sea, lo pagan entre 50 filiales, pero las pobres seres humanos como nosotros, que tenemos una filial y tenemos una oficina en Colombia y sí, exportamos por todos lados, pero bueno, pero somos mucho más pequeños, pues la inversión para nosotros significa un riesgo importante. Por decir algo, nosotros en un año a lo mejor podíamos invertir una cantidad importante en sacar 60 o 70 títulos y hacia el futuro lo que va a pasar es que vamos a tener que jugarnos todo ese capital igual en 2 productos. Y ahí o la aciertas o te vas para casa. Pero realmente es que para nosotros la evolución de la enseñanza pasa por ahí y hacia ahí estamos apuntando, no sin dejar los mercados tradicionales, pero sí realmente teniendo en cuenta que si queremos ser alguien, como hemos sido estos 40 años, tenemos que evolucionar y toda esta situación nos ha hecho evolucionar a 2000 por hora. Porque si no, pues nos quedamos mirando a ver qué es lo que va a pasar, pues cuando nos demos cuenta, pues estaremos en el piso, ¿no? Y bueno, un poquito el resumen es este. Nuestro sector ha sido un sector muy golpeado, pero nosotros tenemos claro que estamos en un buen negocio, tenemos claro que estas situaciones, que si bien nos han sido un golpe importante, nosotros ya veníamos haciendo un cambio hacia todo lo digital, como he dicho, desde hace años, sencillamente nos ha acelerado. Y hemos tenido la suerte de que hemos contado con el capital y contamos con el capital para poder hacer estas inversiones, ¿no? Y de hecho nosotros lo que estamos es preparándonos fuerte para para toda esta evolución y más que y prepararnos para arrancar el 2021 con unos productos propios a nivel de simulaciones, a nivel de laboratorios virtuales y tenemos claro que en el mercado editorial universitario, pues para nosotros la situación va por ahí y el libro impreso pues será una cosa cada vez más residual, ¿no? No desaparecerá, pero pensamos que, bueno, aquí está, he visto que está una persona de temas de publicidad digital, bueno, pues yo me acuerdo que hace muchos años también se decía, no, el libro impreso, la publicidad se va a morir en todos los periódicos, y todo el mundo, se ha muerto. Y al final no se ha muerto, pero en la realidad un porcentaje importantísimo ha pasado a medios digitales y creo que en nuestro sector acabará pasando lo mismo. Ya no os aburro más. Muchas gracias a todos. Ignacy, muchísimas gracias por esta descripción de un sector en cabeza de una importante empresa colombiana manejada muy hábilmente por un ESADE. Hombre, Como lo muchas gracias a planteabas, vosotros. tenemos una persona de publicidad digital, Javier Castro, nos ha acompañado ya en un par de ocasiones con unas presentaciones que nos han enamorado, por decirlo menos, desde la perspectiva de lo que es la aplicación de tecnologías. Así que, Javier, bienvenido. Y así como Ignacy hizo su presentación en no 15, pero sí lo hizo en 18 minutos, bastante Perdón. bien en controles de tiempo. Entonces, quedamos en tus manos, Javier. Ya te doy, dame un instante. El screen ya lo puedes abrir y el micrófono también. Ok, perfecto. Listo. Ya tengo la presión del tiempo encima. Ignacio, muchas gracias por tu charla súper interesante. Diego, gracias por la invitación y un gusto poder compartir otro espacio más. Efectivamente, coincido que faltan las
olivitas y el vino, pero bueno, ya habrá oportunidad, espero que pronto. Voy entonces a compartir pantalla para que por favor me confirmen si la están viendo bien. Ya comenzó. ¿Sí? Súper. Sí, Vale, perfecto. Entonces, sí. bueno, ¿ven mi pantalla? Perfectamente. Bueno, listo. Entonces, contarles, yo pues como me presentaba Diego hace un momento, soy el director de Adsmurai aquí en Colombia. Un poco para ponerlos en contexto, como les decía, Adsmurai es una compañía que a lo que nos dedicamos es efectivamente a hacer publicidad digital, pero con un alto grado de especialización, sobre todo en la plataforma de Facebook. Seguramente sepan o han escuchado, entre Facebook y Google a día de hoy se gestiona el 85% de la publicidad digital en todo el mundo, ¿no? Y si bien en Colombia no hemos llegado todavía a esos niveles, se acerca bastante la distribución, ¿no? Entonces, en términos de importancia, lo que ha desarrollado Facebook es un ecosistema de partners como nosotros, que con un alto nivel de especialización ayudamos a los anunciantes a que obtengan mejores resultados de impacto en sus negocios. Entonces, lo que a mí me gustaría compartir con ustedes hoy es la perspectiva del impacto que ha tenido este año COVID para nosotros en 5 grandes ejes, ¿no? El de People, nosotros internamente le llamamos People a nuestro departamento que normalmente se conoce como recursos humanos, ¿no? Pero nos gusta más entenderlo desde un tema de cómo apoyamos a todo nuestro talento para que crezca y para que esté a gusto dentro de la organización. Luego, desde un lado de cómo impactó la relación nuestra con los clientes. Después, cuáles fueron los grandes desafíos en términos de logística, oficina, trabajo. Evidentemente, el impacto desde nuestras finanzas. Y por último, pues cómo preveemos que podemos ir adaptándonos a este nuevo entorno que tenemos, ¿no? Entonces, dicho esto, pues nosotros somos una compañía que nació hace cerca de 8 años en Barcelona. Luego hemos ido creando oficinas en Madrid, en Málaga, tenemos un hub tecnológico y Latinoamérica lo gestionamos desde 2 oficinas en México y en Colombia. Entonces somos una compañía eminentemente tecnológica porque lo que hacemos es desarrollar nuevas soluciones para que la publicidad en Facebook y en otras plataformas de social media sea cada vez más efectiva. Y parte de la cultura de la compañía siempre ha sido tener un trabajo transversal, ¿verdad? Es decir, que nosotros desde el equipo de Colombia podemos gestionar clientes que están en Barcelona y viceversa, y México clientes de Madrid. Entonces, esto por un lado nos ha permitido un conocimiento cruzado, digamos, como estar siempre a la vanguardia de qué es lo mejor que se puede hacer en publicidad en Facebook, pero por otro, y esto nos ha ayudado mucho durante este año, era estar muy acostumbrados al trabajo remoto, a las videoconferencias y, y a poder trabajar desde cualquier lugar prácticamente, ¿no? Al final nuestra propia estructura hace que el 90% de nuestro trabajo dependa de tareas que se hacen en Internet, en la nube, en la plataforma de Facebook, en el mail, en archivos guardados digitalmente, ¿verdad? Y con todos nuestros clientes la comunicación en su gran mayoría es eminentemente digital. Nosotros recibimos las piezas publicitarias digitalmente, implementamos en Facebook digitalmente, pasamos los reportes digitalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el estar online, en función de online, más allá de una presencialidad física, era algo a lo que ya habíamos estado acostumbrados. Pero hubo otro punto también que creo ha jugado un poco a nuestro favor, y es que, como bien saben, la pandemia pegó primero en Europa y pues particularmente en España, ¿no? Entonces, ver lo que fue ocurriendo con nuestros compañeros en Barcelona y Madrid y las decisiones que ellos tuvieron que ir tomando a la carrera, de alguna manera nos permitió en Latinoamérica ganar algo de tiempo y prepararnos para el escenario que venía, ¿no? Entonces, eso fue algo importante porque además vimos que al gestionar campañas de publicidad con clientes multinacionales en cerca pues en 84 países, pues también vimos cuál era el impacto que esto empezaba a tener dentro de nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso por un lado nos hizo
pasar a lo que nosotros llamamos pues modo COVID, ¿no? Y era de ser una compañía que además dentro de la cultura que tenemos es muy abierta, de juntarnos, de comer juntos, de aprovechar las terrazas que tenemos en nuestras oficinas en Barcelona, aquí en Bogotá, en México, de estar como siempre como muy integrados, a pasar a un... Pero lo dimos como un paso natural, ¿no? Ahí, ¿me siguen escuchando y me sigue viendo? ¿Se ve Sí, la ahí pantalla? se cortó un ¿No? poco, pero estás bien, sigue. Ok, perfecto. Entonces pasamos a una modalidad totalmente online y en la que, entre otras cosas, por ejemplo, el tener la cámara encendida siempre ya era natural para nosotros y para todo el equipo, porque siempre lo hacíamos en las comunicaciones con oficinas y con clientes, ¿no? Entonces, esto que de alguna manera durante estos meses ha sido un tabú para muchas personas que se conectan online, ¿no? Y de hecho hay toda una tendencia de las reuniones se hacen con cámara prendida o con cámara apagada. Para nosotros es natural siempre la cámara prendida, ¿no? No ha habido nunca ningún misterio. Y eso, de hecho, nos ha favorecido mucho en la relación con los clientes que también tenían que irse como adaptando y sobre todo comercialmente, creo que el tema de tener la cámara prendida es algo que transmite muchísima confianza, ¿no? Y nos ha ocurrido ya en bastantes reuniones aquí en Colombia con clientes en Perú, en que arranca y vemos que todo el mundo tiene la cámara apagada, pero cuando ven que las 3, 4 personas de Adsmurai que estamos conectados estamos naturalmente con la cámara encendida, pues todo el mundo empieza a prenderla y se crea una sensación de familiaridad súper interesante, ¿no? Entonces, esto, lo de poder trabajar en remoto, fue un paso casi natural, pero empezamos también a entender que obviamente había una serie de cambios que teníamos que estar al lado de nuestros equipos para que este cambio radical pues pudiese tener efecto, ¿no? Entonces, aquí y ahora les contaré un poco algunas de las decisiones que tuvimos que empezar a tomar cuando todo el mundo fue a trabajar a su casa. Entonces, eso por un lado, ¿no? Cómo el trabajo en remoto cambió la manera de trabajar. Por otro lado, ante los clientes, pues hubo varios desafíos. Nosotros, al ser una compañía que gestiona publicidad digital, el primer impacto que tuvimos fue pues, el freno repentino de las inversiones. Cuando se fue acabando el mes de marzo, ya llevamos unos días de pandemia y empezó abril, la primera sensación que vimos fue de incertidumbre total. Nosotros normalmente recibimos previsión de presupuestos de inversión pues cuando se va acabando el mes y lo que se veía en abril era desastroso, es decir, compañías tanto pequeñas como grandes totalmente paralizadas y con reacciones de pausamos todas las inversiones, paramos toda la pauta, dejamos de invertir, ¿no? Esto obviamente con la incertidumbre, lo cual inmediatamente tiene para nosotros un impacto muy, muy fuerte en tensión de caja, porque al final nuestro modelo de negocio se basa en las inversiones que nuestros clientes realizan en las grandes plataformas y nosotros se las gestionamos. Al parar esa inversión, evidentemente es un impacto muy fuerte. Entonces ahí empezamos a desarrollar una serie de soluciones. La primera era, ok, ¿por qué los clientes están dejando de invertir? Porque si bien hay una serie de sectores que están muy afectados, hay otros que al contrario, están creciendo de una manera espectacular, ¿verdad? Entonces empezamos desde nuestras propias áreas de generación de contenido a hacer investigaciones sectoriales, ¿verdad? Y a poder trasladarles a nuestros clientes lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, a los clientes de Latinoamérica les decíamos, miren, hay una serie de sectores en Europa que están sacando buen partido de esta crisis y que están desarrollando, por ejemplo, soluciones de e-commerce. Nos encontramos con marcas como Alpina, que hasta el momento no ha hecho su propio e-commerce y ahora lo quería desarrollar. Bavaria, un poco lo mismo. Y algunos clientes nuestros como Mensajeros Urbanos, ¿no? Que es una startup bastante exitosa, o Muncher, que estaba desarrollando el negocio de cocinas ocultas, pues se dispararon totalmente con la pandemia y no es solo que no hubieran parado su inversión publicitaria, sino que la multiplicaron por mucho. Igual ocurría con, como mencionaba Ignacio, algunas compañías del sector educativo que ya estaban totalmente preparadas para dar educación digital y en estas plataformas. Y entonces, por el contrario, lo que hicieron fue pues disparar su inversión. Y eso nos permitió aguantar bien, pero obviamente con una serie de impactos. En términos de logística, también hubo obviamente varios desafíos.
El primero de ellos es que nosotros rápidamente tomamos la decisión, incluso antes de que fuese decreto en Bogotá y en Colombia, tomamos la decisión de que las personas fuesen a sus casas a trabajar, es decir, trabajo remoto 100%, porque como les contaba era algo a lo que también estábamos acostumbrados, ¿no? Ahí empezó a haber una serie de desafíos, porque si algo necesitamos nosotros es muy buena conectividad, siempre, y además con un muy buen nivel de transmisión de datos, ¿no? Eso no nos lo podíamos permitir perder. Entonces, hubo una serie de decisiones que tomamos, como por ejemplo, enviar a las casas de todos nuestros empleados en los equipos su silla de trabajo, doble pantalla, evidentemente computador portátil, auriculares de buena calidad, y además ayudarles con un auxilio para que pudiesen pagar siempre, en caso de que no lo tuviesen, un buen plan de datos. Porque evidentemente aquí para nosotros la conectividad y estar dándole un buen servicio a nuestros clientes, tanto en las llamadas como en la gestión de las campañas, pues era fundamental, ¿verdad? Entonces, eso en términos de logística fueron algunas de las decisiones que tomamos. Ahora bien, la oficina que nosotros hemos tenido aquí no es propia, por lo tanto, hubo un trabajo fuerte de renegociación, que afortunadamente contamos con un buen interlocutor y logramos llegar a algún acuerdo de poder bajar esos costos fijos durante todos estos meses de la pandemia, ¿verdad? Y eso pues también nos ayudó, porque al final algo importante en relación con el área de People es que, claro, cuando nosotros en los meses de marzo y abril, pues nos enfrentamos a un escenario era conectividad, remoto, estábamos todo el mundo y la oficina y había como este buen rollo que siempre hemos intentado construir en eso. Pasamos a, obviamente, oficinas desocupadas, ¿no? Aquí financieramente, pues lo primero que nos damos cuenta es que hay una reducción drástica en ingresos. Esto es simplemente a título ilustrativo, no estamos aquí hablando de las cifras exactas, sino es un poco para que ustedes vean la tendencia que ocurrió en cada momento, pero de estar en un muy buen nivel de ingresos entre febrero y marzo a una caída brutal en abril y obviamente a otro gran reto y es la distorsión con las metas del business plan, ¿verdad? Nosotros somos una compañía que año a año se plantea unas metas súper ambiciosas porque el sector digital está creciendo mucho y obviamente aquí uno de los primeros impactos fue, ok, el business plan que hemos construido en el último Q del año pasado ya no sirve para nada, rehagamos algo y adaptémoslo a la nueva realidad, ¿verdad? Y aquí tuvimos que tomar una decisión que fue bien difícil, pero la prioridad para la compañía era mantener en lo posible todos los empleos de las personas. Es decir, que esto no nos hiciese dejar sin empleo a nadie de la organización. Y para eso, teniendo en cuenta el ejemplo de la compañía en España que había presentado un ERTE, ¿no? Esta posibilidad de reducción de empleo y reducción de la jornada laboral, lo adaptamos, obviamente, teniendo en cuenta la legislación colombiana y las posibilidades que había, a también una reducción de jornada laboral y una reducción de salario para los empleados, haciendo acuerdos uno a uno. Creo que fue una decisión transparente que la transmitimos con toda la naturalidad dentro de la compañía. Creo que afortunadamente contamos con una muy buena cultura de trabajo y todos los empleados lo entendieron. Es decir, creo que se dieron cuenta que aquí era una situación tan excepcional que lo que nos obligaba era a estar juntos, a hacer sacrificios y a aguantar, o sea, aguantar cada uno desde lo que pudiese, ¿no? Entonces, todos aceptamos, todos pasamos por esa reducción salarial con su reducción de jornada, que es verdad que a veces era reducción salarial, pero no reducción de jornada. Pero lo que nos ayudó de alguna manera fue a pasar por ese desierto que fue una baja considerable de ingresos, también con una reducción de costos, lo cual de alguna manera nos permitió mantener más o menos un equilibrio importante en términos de EBITDA durante la operación de esos meses. Y algo que vimos que empezó a ocurrir, que fue bien interesante, es que a partir de finales del mes de mayo, nuestros clientes empezaron a darse cuenta que estar quietos publicitariamente no era la mejor opción, ¿no? Y ahí clientes nuestros como Bancolombia o Audi o Samsung o también las empresas pequeñas en términos de tamaño, pero de buen crecimiento como las startups que les comentaba, empezaron a tener una reactivación súper interesante, a darse cuenta que
la gente obviamente con esta pandemia estaba consumiendo 2 o 3 veces más los canales en social media y que hacer pauta eficiente iba a tener un impacto directo en generación de ventas. Así que empezamos a tener no solo una reactivación por parte de los clientes existentes, sino unos niveles de éxito comercial y generación de new business muy, muy buenos, tanto con compañías que uno pensaba a priori han sido buenos anunciantes, como con otras que descubrieron en esto una oportunidad espectacular. Y entonces la verdad es que desde junio hasta aquí, pues nuestro nivel de crecimiento y de nuevo negocio ha sido muy, muy bueno, casi acercándonos incluso a las metas de business plan que teníamos para un año normal. Y financieramente, el haber podido reducir temporalmente los costos fijos y operativos durante estos meses nos ayudó pues a poder estar bien en términos de caja, pero sobre todo a poder anunciar en el mes de julio que volvíamos a retomar el nivel salarial habitual para todo el equipo. Entonces, la verdad es que ese ciclo fue muy interesante porque fue como un sacrificio común para todos, aguantamos, pero luego nos dimos cuenta que valió la pena y evidentemente el nivel de vinculación y de satisfacción de los empleados con esta decisión de, ok, ahora volvemos, pues ha sido muy, muy bueno y creo que ha generado como un ambiente de equipo, ¿no? Ustedes saben que los equipos se unen mucho en los tiempos difíciles y eso la verdad es que nos ha hecho súper fuertes y puedo decir que a día de hoy estamos en un muy, muy buen momento en la compañía en Colombia. Digamos que en los otros países las maneras de reactivación han sido distintas, ¿no? La realidad en España ha ido por otros lados, pero eso ha sido bien interesante y los clientes han agradecido que en ningún momento hayamos bajado el nivel de servicio. Entonces, bueno, pues a partir de ahora viene ok, ¿y cuál es el nuevo entorno? Está claro que todas estas quedadas en las terrazas y todo el buen rollo y todos juntos, pues vamos a ver cuántos meses pasan hasta que podamos volverlo a hacer. Nosotros pues, siempre hemos sido una compañía de movernos mucho, de viajar, de estar en las ciudades, y pues ahora todo es incertidumbre, pero algo que tenemos muy claro es que si bien sabemos que en nuestro sector digital hay compañías que, por ejemplo, están decidiendo migrar a un modelo 100% remoto, en nuestro caso sí creemos que la presencialidad es importante. Entonces, vamos a ver cómo vienen los tiempos y cuáles son las decisiones que podemos tomar, pero nuestro modelo ideal, o por lo menos como lo estamos planteando en este momento, es que sí haya sedes físicas de trabajo, es decir, que la oficina sea importante, pero creo que lo que nos hemos dado cuenta es que más allá de la presencialidad, el trabajo remoto con un equipo motivado y con los instrumentos adecuados para poder hacer bien un trabajo, pues da buenos réditos, ¿no? Entonces, yo podría decir que a día de hoy, la experiencia de haber pasado por todos estos meses de COVID, de incertidumbre, de cambio de hábitos, pues ha sido muy, muy positiva para nosotros como compañía y para nosotros como filial aquí en Colombia, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Javier, muchísimas gracias. Nuevamente, cumplimiento en los tiempos. Que nos hemos puesto de acuerdo para demorarnos no los 15 minutos, pero sí 18 minutos. Ricardo, tienes un reto entonces para no pasarte de los 18 y de pronto recuperar los 3 que se comió Javier y los 3 que se comió Ignacio, y por lo tanto te van a quedar solo 9 minutos a ti. Ya te doy sonido. Ahí ya puedes activarlo. Ok, Ricardo, bienvenido entonces y quedamos en tus manos. voy a poner la presentación. Un segundo. Ahorita debería estar. Efectivamente, ya la estamos viendo. Ok, excelente. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a intentar el pechacucha que me amenazó Diego temprano. A ver si da, aunque sea 1,5 pechacucha. El siguiente slide lo puse con la. A ver, están dando. Ah, ok. Los agradecimientos, por supuesto, al capítulo de Colombia de SADE,
que Diego hace muy buen trabajo, a su junta directiva que no apareció hoy completa, a Robinson por haberme obligado haberme convencido de participar, que he tenido momentos bastante agradables. Y bueno, pues entonces comenzar, como lo dijiste en la introducción, nosotros somos una compañía de servicios petroleros. El modelo de Latina, somos una compañía pequeña. En el mundo petrolero tienen las operadoras como los Ecopetrol de este mundo y tienen las compañías de servicio. Hay 4 grandes que hoy en día son muy grandes a nivel global: Schlumberger, Halliburton, Weatherford, solía ser Baker, ahora ha venido migrando y adquisiciones y todo eso, pero ellas trabajan globalmente en todas las partes del mundo. Pero como todo, hay nichos de mercado y básicamente viniendo de trabajar de Schlumberger, una de las más grandes del mundo, tuve oportunidad de determinar ciertos nichos que han sido siempre basados en la tecnología y van muy de la mano de la captura de información. Entonces, hacemos pruebas. Bueno, pudiera entrar en mucho detalle. Básicamente, nos dedicamos a captura de información en el área de reparación de pozos y producción. ¿Ok? Pero, pues, ya van a ser 25 años dentro del mundo petrolero. Entonces, lo que escogí para la presentación y para entender un poco el contexto complejo, que no es solo COVID, como de repente le afectó a Javier o Ignacy. El tema petrolero venía complicado de mucho antes y por esas casualidades de la vida pasan 2 eventos que los llaman cisnes negros, ¿sí? Eventos que nunca suceden. Uno, el COVID, que hace que la demanda caiga tremendamente, como lo pueden ver aquí en marzo, y esa es la demanda global de la cantidad de millones de barriles día que hay. Y al mismo tiempo, los rusos y los saudíes deciden pelear por el mercado petrolero. ¿Qué causa eso? Combinado, un derrumbe completamente fenomenal que nunca se había visto. El WTI nunca había ido negativo. Acuérdense que son negocios a futuro, entonces negociaban contratos adentro de un mes. Pero aún así, eso causó pánico total. Todo el mundo soltó lo que estaba haciendo y todo se vino a cero, como sucedió en las otras industrias por el COVID, pero aquí era la combinación. Además, Colombia no se había terminado de recuperar del 2015-2016, la otra caída. Entonces, relativamente no fue tan grave en el sentido de que ya veníamos como acostumbrados a que no terminaba de recuperar, pero la caída fue significativa. Entonces, ¿qué sucede? Pasan muchísimas cosas, cada compañía toma decisiones diferentes, pero es una cadena. Las operadoras detienen la actividad e inmediatamente las compañías de servicio, que son las proveedoras principales de servicios y de gente, empiezan a soltar gente a la calle y todos los equipos empiezan a detenerse. Entonces, obviamente, todos dentro de la cadena se detienen. ¿Qué hace Ecopetrol? Aquí, esto es sacado de la presentación de Ecopetrol de inversionista de 2020, que la presentaron ahora, Felipe Bayón tuvo oportunidad de hacerla de nuevo, y es muy interesante ver la correlación entre el barril y el peso, el comportamiento del peso, el cambio del peso dólar, y cómo la caída del barril combinada con el incremento del dólar en Colombia, hay una especie de atenuación de todo el efecto general. Lo mismo sucede, el precio para la canasta petrolera colombiana viene basada con el Brent y no con el WTI, que son los 2 crudos marcadores mundiales. En Colombia se está amarrado más al Brent. Entonces, ahí ustedes pueden ver lo que es la diferencia de precios entre el petróleo crudo y los productos de petróleo y el spread que hay entre WTI y Brent, cómo cambia de año a año, y eso tiene un efecto en todas las estrategias de todas las operadoras y por ende de todas las prestadoras de servicio. Entonces, en el siguiente slide les voy a hablar más detalle de servicio, pero es importante, como ustedes vean, en 2020 hay un cambio muy significativo que ya se venía gestando en la estrategia de Ecopetrol, que es pues la industria más grande de Colombia y por la que
tenemos que ver qué va a hacer Ecopetrol para nosotros entender cómo se va a ajustar toda la industria. Ellos hablan de recuperación mejorada de petróleo, lo cual implica tecnología. Hablan de oportunidades de gas. Hablan de transformación digital, que es muy particular para la industria petrolera. Y hay un par de slides más. Yo suelo hacer un comentario gracioso, pero es que hablan de que la data es el nuevo petróleo. Pero en realidad, para que tú puedas trabajar sobre la data, tienes que adquirirla, y eso es lo que hace mucho la industria y las industrias básicas. Entonces, aparece energía renovable que viene apareciendo el año pasado en Ecopetrol. Ustedes dicen, bueno, la industria más grande de Colombia, que es petrolera, que es la industria probablemente la número 3 o número 4 de América Latina en petróleo, está hablando de energía renovable. En mi opinión es muy interesante y fue una guía para entender una de las potenciales estrategias que tiene Latina Energy, es pensar en un modelo híbrido, ¿sí? Y de sustitución y de optimización. Pero bueno, eso lo voy a dejar también para algunos elementos más adelante. Hablan de un mapa de decarbonización, es decir, se utiliza energía renovable, se emite menos CO2 a la atmósfera, y eso tiene una serie de beneficios para el cambio climático y todo esto. Entonces, es un tren. Si la compañía más grande de Colombia está teniendo esta tendencia, pues hay que ver que algo está cambiando también en el mercado. Y los famosos no convencionales, que hoy en día son debate en el Congreso, son debate en todos los entes que tienen que ver con el petróleo. En mi opinión, hay una gran desinformación y muchas decisiones se toman sin tener toda la información que pueda suceder. Y además Colombia tiene sus particularidades con respecto a los no convencionales. Pero bueno, quien le interese es un tema aparte, yo creo, porque es muy, muy amplio, de mucho debate hoy en la opinión pública. En este slide hablo de la situación colombiana en particular, lo que es producción, y este es un gráfico, el nuevo ministro, el doctor Mesa, está sacando lo que llama una mina de datos. Él semanalmente emite un reporte del ministerio donde habla de todos los datos de producción, todos los datos de derivados, de consumo de gasolina, energéticos, consumo de electricidad, y este es el de esta semana, ¿sí? Que sacó. Entonces, como ustedes pueden ver, la caída de producción es significativa, del 15%, y no se ha terminado de estabilizar. Por ahí tenía otro gráfico que al final decidí no agregarlo, pero el costo de producción de Colombia de un barril de petróleo está debajo de los $30. En este momento estamos estabilizados con el WTI en 40-41, el Brent está en 45-46. Entonces hay un spread que permite trabajar de una manera con ganancia, de una manera eficiente. El siguiente cuadro, la actividad de servicios en Colombia o la actividad en un país se suele monitorear con la cantidad de taladros trabajando en un país determinado. Entonces, se monitorea la cantidad de taladros, en función de la cantidad de taladros uno sabe qué está pasando, cuánta producción se debe incrementar, y es un factor muy grande. De hecho, hay una compañía en el mundo que se dedica solamente a monitorear la cantidad de taladros en todas partes del mundo. Ustedes pueden ver lo que sucede en marzo, abril. En febrero se cae la actividad, pero tremendamente, ¿verdad? Y eso implica que se empiezan a guardar todos los taladros. Un taladro puede tener 50, 60 personas trabajando en ese taladro. Entonces, gente que salió a la calle, proveedores que nos quedamos sin pago. Bueno, es toda una cadena bastante complicada, pero los gráficos muestran bastante bien la situación de hoy de Colombia. Ha empezado a recuperar porque el precio ha empezado a recuperar. Si recordamos en la demanda, esperan que para septiembre y diciembre la demanda vuelva más o menos a la normalidad que estaba antes del COVID. Entonces significa que el barril todavía debe subir por lo menos hasta $50, $52, donde es un precio que estaba pre-COVID, y es un precio que la industria se mueve lento, pero se mueve, continúa o vuelve a moverse de lo que estaba detenido. Entonces, con ese panorama, digamos, vivido en carne propia y haciendo el análisis, pues,
obviamente, ¿qué le pasó a Latina Energy? ¿Sí? Entonces, tuvimos afectaciones. Obviamente, la actividad se detuvo prácticamente a cero. Licitaciones y contratos que venían andando se detuvieron. El presupuesto 2020 de las operadoras prácticamente se pospuso mucho ya prácticamente para el año que viene. Y la virtualidad y el teletrabajo crea una situación muy particular. A diferencia de otras industrias donde se está más acostumbrado a ser digital, nosotros en la industria ya trabajamos con virtualidad porque pues hay muchas localizaciones que se necesitan conectar a una reunión. Y hoy en día pues puedes tener información desde el taladro, prácticamente desde el fondo del pozo hasta tu casa o tu oficina. Pero articular todas las partes, una compañía operadora, un Ecopetrol que es gigante o cualquier operadora de tamaño mediano, implica hablar con el de producción, con el de workover, con el de contratos, con el de seguridad industrial, con el de social, y todos están en teletrabajo. Entonces, antes en una oficina, de repente estaban en pisos diferentes y a uno le costaba coordinarlos todos. Imagínense ustedes ahora en teletrabajo, no encienden la cámara, no te responden los emails, entonces se volvió una situación bastante complicada, y ellos, que las operadoras generalmente sufren de reunionitis, realizan muchísimas reuniones, pues ahora se volvía aún más complicado conseguir a la gente, saber qué pasa con las licitaciones, qué se va a decidir con los contratos, cuál es el siguiente paso. Y graciosamente, a medida que fue avanzando el COVID, esa situación también se volvió una parte positiva, que les cuento en el último slide, pero digamos que tienen los dos lados la moneda. Las plataformas de compras incrementaron requisitos y costos. Para uno poder licitar, para uno poder trabajar, tiene que estar en plataformas digitales que tenemos que pagar como proveedores. Y por lo menos uno de los pocos países que pide eso. Para los de otras industrias puede ser Colombia Compra, que está implementando algo similar, pero que implica revisión de papeles, certificaciones, bueno, una serie de requisitos que normalmente se requieren para trabajar en la industria. La facturación de marzo, mayo, junio se vino al piso y empezamos a tragar hueso. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Bueno, aplicar la receta de MBA, buscar cómo generar nueva facturación y reducción de costos a diestra y siniestra. Todos los libros establecen eso, pero llega la hora y cuando uno ya venía operando con poca grasita, pues es muy difícil tomar la decisión de qué hacer y por dónde debo cortar primero. Se habló, como dijo Javier, de todo el tema de reducción de personal o reducción de ingreso de personal. Aplicamos a subsidio PAEF, que tuvimos la suerte de obtenerlo. Se empezó a renegociar reducción de servicios públicos, de renta, de administración, de lo que venía en deuda con los bancos, cuando el famoso eslogan que sacó pues no sé exactamente quién lo sacó, si fue el gobierno o no, decía, de esta salimos juntos, pero el banco decía, no, a mí me pagan. O sea, son muchas historias. Y la otra que requería era un cambio de estrategia, una reflexión. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Todos los periódicos hablaban de las apps, impulsa de créditos de pyme, todo eso, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo en petróleo? ¿Voy a sacar un Latina App para conectar el operador con o un e-commerce de salchicha? Bueno, muchísimas ideas que pasamos, pero realmente era una situación complicada. Ya, me quedan dos. Listo. ¿Cuál fue el resultado de la estrategia? Salieron dos acciones claras. Una, diversificación de industria. La industria petrolera está migrando, está cambiando, viene la transformación energética y encontramos un nicho interesante que es las plantas solares portátiles. ¿Para qué? Buscar reemplazar el consumo de diésel, los generadores, por energía solar. Tenemos hoy en día un producto con un ensamblador, un fabricante en Europa, que es bastante único en un nicho de mercado donde no hay mucha gente trabajando, campamentos, operación de hospitales, construcción, y son plantas solares que quedan prácticamente listas plug and play,
y también con tratamiento y potabilización de agua. Esto esperamos que en el siguiente trimestre, en los siguientes 2 trimestres, nos traiga un incremento de facturación entre 40 y 45% en función al trabajo que consigamos. Y la otra, que ya la hemos intentado antes, pero sucedió naturalmente, fue la diversificación geográfica. Salió trabajo en México, en la frontera entre México y Estados Unidos, y con un aliado que teníamos en Estados Unidos logramos movilizar para hacer captura de información en un pozo en el norte de México. Y fue el trabajo que más o menos una semana, 10 días de virtualidad, de llamar a todo el mundo, tener reuniones y lograr cuadrar tanto con el cliente de la operación como toda la parte de servicio, importación, visa, todo lo que iba a ser necesario para revisar el trabajo, y efectivamente se realizó. Bajamos dentro de un pozo, hicimos video y pudimos darnos cuenta de que se les desprendió una tubería, que otra tubería estaba balizada. Esto transmitido en vivo, todas las reuniones con los clientes, había empleados de la compañía que estaban en Estados Unidos, en Canadá y en México, todos conectados continuamente para tomar las decisiones del trabajo, y finalmente salió. Todavía no he logrado facturar por toda la parte burocrática, pero ya vamos llegando ahí. Entonces fue verdaderamente un éxito y quedamos con un contrato firmado para 1 año de potencial trabajo en el norte de México sin haberme movido de Bogotá, o sin habernos movido de Bogotá, que es la otra cara de la moneda de la virtualidad contra no conseguir a la gente en el trabajo, en el teletrabajo y todo esto. Entonces, cuando las estrellas se alinean, uno verdaderamente logra cosas muy interesantes y operaciones que hace probablemente 5 o 10 años atrás hubieran sido impensables. Este era un trabajo que hubiera tenido que muy probablemente ir al norte de México y coordinar directo de allá. Hoy se puede hacer virtualmente. Entonces, bueno, espero que haya sido 17,5 para no llegar a los 18. Ricardo, muchísimas gracias por ese esfuerzo de manejar los tiempos dentro de los parámetros que habíamos acordado para tener unos minutos finales en la posibilidad de, primero, concluir con los temas que he intentado ir tomando nota, y en lo posible también plantearles un par de inquietudes que, como se habrán dado cuenta, en nuestro chat han venido siendo intercambiados. Una discusión bastante interesante. De todas maneras, para todos nuestros asistentes, a través de los canales de información que hemos venido utilizando, ya sean los WhatsApp o también el correo electrónico que ustedes nos dejaron en su registro, les haré llegar las presentaciones con los datos de contacto de cada uno de nuestros ponentes, por si no alcanzamos aquí a solucionar todas las inquietudes, y más si algunas de estas pues son bastante particulares del giro del negocio específico más que de la temática general, que corresponde, como lo dijimos, a las acciones que hicimos como líderes al interior de nuestras organizaciones en relación con la respuesta a la pandemia COVID. Yo me atrevería a decir que los tres que hicieron sus presentaciones, tanto Ignacio como Ricardo y Javier, coinciden en 3 temas. Por un lado, este concepto del Lean Management, no manejándolo exclusivamente con despedir gente o con la reducción de salarios, entendiendo el Lean Management desde su perspectiva amplia, que también implica la posibilidad de identificar esos gastos que no son críticos y que pueden dejarse de lado. Ignacio fue muy explícito cuando planteaba que al tratarse de una organización de índole familiar, existían muchos cargos que no necesariamente le estaban generando valor a la organización, y en una condición como la que se encuentra en este momento todos los sectores, pues es perfectamente entendible que ese tipo de cargos no continúen. O lo que planteó Javier, cuando gracias a una buena negociación con la entidad con la cual manejan sus oficinas, llegaron a acuerdos que los beneficiaron mutuamente. O lo que Ricardo planteaba, intentando mantener una operación con el equipo requerido de personas y también buscando la optimización de los procesos de comunicación. Entonces, me atrevería a decir que todos coincidimos en la aplicación de estos conceptos desde una perspectiva genérica del Lean Management. Creo que todos también coincidimos
en un tránsito acelerado hacia la digitalización. Javier, pues obviamente nos lo dijo de manera explícita, para ellos en Atsmurai es clara la cultura y por lo tanto realmente no tuvieron que movilizarse hacia la digitalización. Todo lo contrario, él nos decía en el cierre de su presentación que consideraban al interior de Atsmurai que la relación física, la reunión, era importante. Sin embargo, tanto Ignasi como Ricardo sí plantearon una relevancia hacia el ámbito de la acelerada del proceso de transformación digital que se vive en las organizaciones. Y el tercer elemento que creería que fue común en las tres presentaciones fue la diversificación. Ricardo nos mostró un par de ejemplos interesantes de cómo ellos dentro de Latina Energy pudieron buscar nuevas alternativas. E inclusive, no por la pandemia COVID, sino también por la coyuntura del sector petrolero en el cual se desenvuelve. Inclusive, no lo mencionaste, Ricardo, pero lo comentamos en algún momento, estás actuando también en otros sectores económicos, como puede ser el interesante y creciente mercado de la cannabis. Y lo que Ignacio nos estaba planteando, que con la drástica reducción en el consumo del libro físico, se han ido moviendo hacia productos digitales, incluyendo, entre otras, lo mencionó, simuladores. Así que, pues en esos términos, yo me atrevería a concluir que las acciones que como líderes implementamos se podrían clasificar en estos tres grandes ámbitos: el Lean Management, la diversificación y la digitalización. Esperemos que los efectos sean positivos como parece ser que está haciéndolo. Y unos minutos finales voy a aprovecharlos para plantearles un par de preguntas a todos ustedes. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla de Ricardo. Ojalá, como lo planteó Javier, pudiésemos activar nuestras cámaras para hacer una fotografía de el ejercicio completo de todos nosotros. Mientras esto ocurre, una pregunta que la voy a dirigir específicamente a Javier. Oye, Javier, como te diste cuenta, posiblemente en el chat hay varias inquietudes relacionadas con el uso de la información, con la data. ¿De qué manera, Javier, tú creerías que es posible manejar esa data dentro de los parámetros actuales reglamentarios y lo que seguramente puede ocurrir en un futuro cercano? Ok, ya, tengo activo el micro, sí, ¿verdad? Sí, te estamos escuchando. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que ocurrir es que todos seamos conscientes que a día de hoy toda nuestra data ya está compartida. O sea, ahí ya no hay marcha atrás, ¿no? Esta, en teoría, privacidad que teníamos hace unos 5 o 10 años ya no existe. O sea, a día de hoy todos somos consumidores y ciudadanos que con cada llamada, con cada movimiento, con cada desplazamiento, con cada acción de navegación en Internet, le estamos dejando unos rastros gigantescos a un montón de entidades privadas y públicas, ¿no? Entonces, esa sensación de ya nadie sabe lo que yo hago dejó de existir hace ya bastantes años. Entonces, creo yo que cuanto antes seamos conscientes de eso y lo asumamos, mejor, porque es lo que está pasando, ¿no? Ahora, evidentemente, como en todo, hay instituciones que están más reguladas y que son más cuidadosas con el trato de esa data privada, ¿no? Y de hecho Facebook y Google, como están en el ojo y con tantas lupas encima, son de hecho los que más hacen por cuidar esa información. Pero creo que al final es un tema de ser conscientes que la personalización, por ejemplo en mi campo, la personalización publicitaria lleva asociada inevitablemente una transmisión constante de data de lo que hacemos. Y me explico. Si yo quiero evitar que a mí me llegue publicidad que no me gusta, pues para que eso ocurra, los sistemas tienen que rastrear cuáles son mis gustos, cuál es la ropa que me gusta, cuál es la marca que consumo, a qué sitios voy, en qué almacenes compro, para que la publicidad sea cada vez más personalizada, ¿no? Entonces, la personalización lleva asociada un tema de data compartida en todo momento. Y creo que eso es inevitable que ocurra.
y las empresas se están obviamente beneficiando de eso, pero creo que al final, bien usado, también todos nos beneficiaremos de ese mejor conocimiento de lo que hace cada uno. Javier, muchísimas gracias por ese concepto. Pues desde un experto, además en estas temáticas de manejo de información. Una pregunta para Ignacy, que también un par de personas la hicieron dentro del chat. De pronto, algunas de las inquietudes me las dirigían en privado y por eso no quedaron públicas en el chat. Pero esta sí es generalizada, Ignacy. Y tú la alcanzaste a responder de alguna manera en tu intervención. Ahí ya te di espacio para que puedas activar tu micrófono. Gracias, Ignacy. Oye, Ignacy, ¿y el libro físico será que desaparecerá? Bueno, a ver, ¿qué tal? Yo no digo que vaya a desaparecer, es que creo que no va a desaparecer. Lo que he dicho cuando he mencionado el mismo ejemplo que hablábamos de la publicidad es que está claro que en el libro, y hay que diferenciar, ¿no? El libro, por ejemplo, que se ha usado como texto universitario, no es que vaya a desaparecer, pero su disminución es una realidad desde hace años. O sea, el contenido, el libro impreso, al menos en nuestros clientes principales, que son las universidades, que tú conoces mejor que yo, pues básicamente está sufriendo una disminución, pero constante. Ahora, desaparición, no, yo no creo que vaya a desaparecer. Podemos poner casos de instituciones, que bueno, tampoco querría ahora aquí comentar nombres particulares de instituciones, pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo ha pasado, no de ahora, desde hace años, y no de Colombia, sino viene de España, que ya ha pasado, que el sueño dorado de la educación, del modelo de educación a distancia, y esto lo hemos hablado más de una vez, lo hemos comentado, Diego, el sueño dorado de la educación a distancia de una persona matriculada con un título, eso, bueno, es que está hundiéndose, eso ya no existe. O está, las universidades más importantes, al menos en Colombia, que tenían programas muy importantes a distancia, pues han hecho una mutación al digital, pero de una forma bestia. Y eso es una realidad, o sea, no es una percepción mía. Por desgracia, porque nosotros facturamos mucho más vendiendo un libro impreso que vendiendo un libro digital. Un libro. Es decir, lo que es una realidad es que las bibliotecas digitales en modelos de descarga o de consulta han ido sustituyendo poco a poco esos cientos de millones que gastaban las universidades en libros que algunas no iban ni a buscar los propios estudiantes. No los iban ni a buscar. Entonces, la respuesta es simple. O sea, yo no creo que vaya a desaparecer el libro, pero sí que el libro universitario en modelo impreso va a seguir disminuyendo, seguro. Yo al menos nosotros, nuestros datos de disminución de los últimos 3 años son importantes. Es una tendencia a la baja. No me atrevería ni mucho menos a decir a la desaparición. No creo que pase eso, pero a la baja. Ahora, esa es una tendencia que, vamos, no se la inventa Ignacy. Están en los números de todas las universidades. Muchísimas gracias, Ignacy, por esa tranquilidad para los bibliófilos como nosotros, que nos encanta coger el libro, abrirlo, olerlo, que es un placer cuando uno tiene esa posibilidad. Oye, Ricardo, con este tema de la diversificación como posibilidad alternativa a la situación que estamos viviendo desde el punto de vista organizacional, ¿por qué no nos cuentas rápidamente un par de notas al respecto de ese proyecto tan interesante en el cual estás incorporando una organización que venía o que viene del sector petrolero, de la energía, más que del petrolero, de la energía, y empiezas a meterle las narices a un proyecto disruptivo como es Cannabis? No lo mencionaste, pero que sí sé que lo estás haciendo. Pues son fue de nuevo una combinación de momentos que sucedió finales del 2017 cuando veníamos, una expresión muy colombiana, arrastrando la ruana de la caída del barril. Y aparece todo el tema de la aprobación del cannabis en Colombia, toda la parte legal y todo. Entonces simplemente me presenta un proyecto, Ricardo, hay que arreglar esta empresa porque ya hay un posible comprador. Y era una empresa de las primeras que existió en Medellín,
de cannabis, pero era muy, muy artesanal. Ellos no llevaban control y pues uno en la industria petrolera está acostumbrado, aún siendo muy pequeños, a trabajar dentro de la estructura de las compañías grandes. Entonces uno debe cumplir una serie de requisitos que son normales. Uno pues ha trabajado con certificación ISO 9000, ISO 14000, OSA 18000, que son muy estrictas y que las requiere la industria. Entonces, tomar este proyecto de cannabis que era artesanal, estaba comenzando, y comenzar a convertirlo en empresa para poder venderla a un comprador extranjero, trabajar en la obtención de las licencias, que es pues, un proceso bastante bien montado en Colombia. O sea, pues, los ministerios colombianos han trabajado bastante bien y yo tengo bastante respeto habiendo o conociendo con mucho detalle cómo se viene trabajando el tema cannabis en Colombia y la inserción a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en el año, desde mediados del 2018 al 2019? Hay un lag, un retraso por el reajuste del nuevo gobierno y diferentes formas de pensar que causan que el cannabis no tenga salida tan rápida al mercado. ¿Sí? Hoy en día hay empresas, industrias de cannabis que se les invirtió mucho dinero, a la que yo en este momento estoy colaborando, fue finalmente adquirida por una compañía que está en la bolsa de Australia, pero es un mercado que a nivel global también ha mutado porque no se está obteniendo los retornos de inversión que los inversionistas esperaron al principio. Se pinchó la burbuja. Y es algo que suele suceder, como ha sucedido en el petróleo, como ha sucedido en otras industrias del M&A, de la adquisición y fusiones. Es lo que ha pasado acá. Han sobrevivido 4 o 5, Quirón, Clever Leaves, Farmacielo, otras un poco menores. Hay algunas muy, muy grandes internacionales que compraron en Colombia y salieron. Todo esto ha estado pasando en este sector. La realidad es que han invertido probablemente 600 millones de dólares en el sector del cannabis. Y hoy en día, aquí en la 19 con 106, en una clínica de cannabis, ahorita abrieron otra en Cali, hay productos en Farmatodo de cannabis, que era algo impensable, ¿sí? Realmente, ¿qué sucede? El público colombiano no conoce las bondades del cannabis y no va a pagar más o no va a pagar diferente por una crema que tal vez no entiende de qué se trata, pero hacia allá va la industria. Y a nivel medicinal viene una serie de revoluciones muy interesantes. Estando dentro de eso, ahora vienen los hongos alucinógenos. ¿Quién hubiera pensado que los hongos alucinógenos los van a legalizar? Pues en Colombia todavía no se ha comenzado esa tendencia, pero lo que es Canadá y Estados Unidos ya están trabajando con la psilocibina y las aplicaciones para el ego, para la depresión. Entonces son todos temas muy interesantes y con el petróleo una relación muy similar porque tienes que tomar una industria que le metieron 600 millones de dólares y estructurarla. Es decir, no se puede ir en desorden sino toca colocarle una estructura que hoy están apenas migrando hacia eso. Entonces, y el gobierno colombiano tuvo ese lag, pero ya lo entendió. La ministra Margarita Cabello le dio un impulso muy bueno ahora, pero ya salió, está saliendo procuradora. Entonces, bueno, todos esos cambios afectan a la industria, pero realmente la salida al mercado, la venta o la eventual aprobación del mercado recreacional, que es algo para muchos de nosotros impensable, pero yo creo que va a suceder, van a afectar la industria. Entonces, para mí hay un paralelismo muy grande y teniendo uno la costumbre de ver qué pasa en una industria madura y organizada como es la industria petrolera, pues trae buenas prácticas a la industria de cannabis y eso es lo que ha sucedido, un cambio de gerencia, un cambio de, pues el típico marihuanero que uno está acostumbrado a ver ya no existe en la industria, hoy es una industria muy organizada, ya están comenzando en la parte de propaganda, de mercadeo, de empaque, bueno, hay muchas estrategias pasando y es muy interesante. Yo creo que hay mucho comestible en la calle que en teoría están prohibidos, pero ya hoy hay mucho en el mercado. Entonces, yo sí creo que ha sido un paradigma de cambio y bueno, hay que adaptarse y saber qué es lo que viene con eso. Que vaya uno a probar un hongo alucinógeno, no lo sé,
pero sí va a cambiar y sí va a estar disponible eventualmente. Ricardo, muchísimas gracias por ese concepto tan interesante y creo que todos estaríamos de acuerdo en el hecho de la disrupción y la necesidad de la adaptación al cambio. Para no utilizar la desgastada frasecita de la reinvención. Así que normalmente nosotros en los cierres los hacemos una buena copa de vino, olivas, tapas, Ignasi, pero pues dado que no lo podemos hacer digitalmente, pues por lo menos con una copita, un vaso de limonada, para que cuando lo volvamos a hacer en nuestros habituales encuentros en la 92,15, entonces lo hagamos arrancando con la copa de vino, con las tapas, no necesariamente españolas, sino muy criollas, muy colombianas, para que volvamos a retomar ese necesario contacto físico que Javier mencionaba, inclusive estando en una empresa de altísima tecnología. Para todos, muchísimas gracias por su asistencia. Las presentaciones las compartiré por correo electrónico para que tengan los contactos de los ponentes, porque quedaron muchas inquietudes que posiblemente las podrán solucionar y precisar directamente con quienes hicieron las presentaciones. De verdad que muchas gracias y nos veremos dentro de un mes. Tenemos una actividad muy interesante programada, si mal no recuerdo, para el 17 de septiembre. Así que les estará llegando la información. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego, gracias.